Una breve historia del tiempo. Muy buenos días a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en esta pequeña transmisión que estamos realizando llamada Una breve historia del tiempo. Nosotros muy complacidos y muy gratos de el día de hoy recibir a los maestros que vamos a presentar a continuación, maestros de la Institución Educativa República Federal de Alemania, como en este caso también lo soy yo, y esta vez para tratar no un tema histórico cualquiera, sino vamos a desarrollar un tema histórico muy importante y trascendental para la memoria histórica, valga la redundancia, de nuestro país, que es el tema de la independencia, en este mes de la patria. Bueno, a continuación, entonces, sin más, les presento a la profesora Esther Chirinos. La profesora Esther Chirinos es profesora de Historia en nuestra institución educativa RFA y enseña los grados de quinto de secundaria. Ella nos va a acompañar a relatar y a comentar un poco acerca de este acontecimiento histórico importante. Por otro lado, también tenemos la presencia de la profesora Pamela Romero. La profesora Pamela Romero también trabaja en nuestra institución educativa, una profesora que viene trabajando ya con nosotros 2 años, 3 años, Pamela. 3 años. 3 años, ¿no es cierto?, en nuestra institución educativa, y nosotros muy gustosos de poder tenerla el día de hoy también a compartir estos temas históricos. Enseña los grados de cuarto y primero de secundaria. Por otro lado, también tenemos la presencia de un profesor muy conocido por nuestra casa de estudios, el profesor Teodomiro Muñoz, que viene con nosotros también trabajando temas históricos. Es una de las personas que tiene, por así decirlo, mayor experiencia en nuestra institución educativa y nos sabe orientar a nosotros los maestros en nuestra casa de estudios. Pues sin más, maestros, vamos a comenzar. Maestra Esther, ¿algunas palabras iniciales que quiera dar? Sí. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos, a toda la institución educativa, directivos, docentes y estudiantes, padres de familia también en general. Conmemorando un año más de nuestra independencia peruana, el día de hoy vamos a, nosotros los docentes del área de sociales, vamos a hacer una pequeña remembranza acerca de cuál fue nuestro proceso histórico para lograr la tan ansiada libertad. Luchas prácticamente muy importantes para nuestra nación peruana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Esther. Yo ahora les voy a compartir una diapositiva, ¿ya? Ahora, maestra Pamela, de repente algunas palabras iniciales antes de comenzar a compartir las diapositivas. Sí, claro. Sí. Bueno, sabemos que estamos ya a puertas de celebrar el Bicentenario, ¿no? Esta lucha, esta gesta por la independencia y ya la pronta celebración de un Bicentenario nos hace de pronto observar que esta fecha es muy significativa para nosotros, ¿no? Pues esto nos ofrece una oportunidad de evaluar y de voltear a ver cuánto hemos nosotros avanzado a partir de estas fechas de la gesta de la independencia hasta ahora, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso en nuestro país? Económico, político, social, ¿no? Entonces es importante que nosotros, como peruanos, analicemos nuestros avances en estos casi ya 200 años, ¿no? Como un país independiente, ¿no? Entonces, es importante también replantear los objetivos de los inicios de esta lucha. Porque al final el fin es un fin común para todos los peruanos. Un país que progrese económicamente, políticamente. Sabemos que nuestro país a lo largo de toda nuestra historia republicana ha vivido grados de corrupción demasiados, ¿no? Demasiados grotescos, diría, ¿no? Entonces es importante ver todo este avance en todo este tiempo a puertas del Bicentenario. Muchas gracias, maestra Pamela. Son sus impresiones iniciales. Una vez terminado, vamos a comenzar, como les digo, a compartir algunas imágenes, algunas diapositivas para desarrollar este tema de la independencia. Maestro Teodomiro, buenos días. ¿Algunas impresiones iniciales? Quizás. Buenos días con todos, estudiantes, padres de familia. En esta oportunidad vamos a conversar
un poco sobre la independencia nacional, yo les preguntaría a ustedes, ¿verdaderamente hemos llegado a conseguir la independencia? Ese es un tema, pero bien álgido que uno tiene que conversar, ¿no? Sinceramente, hay mucho que debatir a este aspecto, ¿no es cierto? Entonces, si se consiguió la independencia, se consiguió la libertad, ¿cómo estamos ahora, las generaciones nuevas? Todavía seguimos dominados, ¿no? Entonces, este tema es importante que todavía no se llega digamos, a tener una idea clara y precisa, ¿no? Como lo fue en otros países, como en Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Ellos sí tienen claramente definida su independencia, pero nosotros no. Entonces, ustedes podrán saber, por ejemplo, quiénes toman la iniciativa, quiénes son los primeros elegidos en el primer Congreso Constituyente que lo convocó San Martín. Fueron los mismos españoles, convertidos en peruanos. A partir de ahí, nos ponemos a pensar de que los españoles todavía han dejado pues sus generaciones hasta hoy en día, y son ellos los que están participando directamente, ¿no? Digamos, del poder. Y nosotros, que somos descendientes de los indígenas, de los mestizos, estamos dándole duro. Muy bien, maestro. Tiene toda la razón. Hay todo un tema polémico para trabajar en relación a la historiografía referida a la independencia. Entonces, vamos a pasar, ¿les parece ya a ver las diapositivas y empezar a comentarlas? A ver, les voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen, por favor, si pueden apreciar las diapositivas, si las pueden ver. Sí. ¿Sí? Y creo que vamos a partir de una pequeña reflexión, lo decía la profesora Pamela al inicio de la transmisión, de que estamos a puertas de cumplir 200 años de independencia, y hay una reflexión importante, ¿no? Tenemos, y nosotros seguramente más de una vez lo hemos conversado, la mayoría de los países latinoamericanos han celebrado ya sus 200 años de independencia, es decir, su bicentenario, lo han celebrado en el 2010, y nosotros lo estamos celebrando 10 años después. Entonces, acá hay una cuestión importante que nos invita a reflexionar qué celebramos, a qué personajes resaltamos y qué acontecimientos son los que recordamos en esta gesta de la independencia nacional peruana, ¿no? Y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, vamos a comenzar con esta primera diapositiva. La profesora Chirinos ya hacía alguna mención, y algo breve nada más que nos pueda mencionar acerca de estas imágenes. Sí, bien. Acerca del significado de esta independencia peruana, ¿no? Que realmente cabe mencionar cuáles son sus orígenes, ¿no? Para llegar a ser un país como el de ahora, libre, con una autonomía plena, con sus poderes del Estado establecidos, con una soberanía y con sus propias leyes. Prácticamente ha sido pues una larga lucha, ¿no? De enfrentamientos, ¿no? Contra los diferentes intereses, ¿no? De países capitalistas que trataron de alguna u otra forma de dominarlos. Fue primero España, luego lo hizo Inglaterra, y luego las potencias como Estados Unidos hoy en día y otras más. Entonces, entre las luchas, ¿no? Más fundamentales de las causas que vamos a conocer en este proceso independentista, tenemos la lucha por la justicia y la libertad frente al abuso, la explotación de la corona española, ¿no? Representado en un comienzo por Túpac Amaru y toda su gente. También las diferencias, ¿no? Muy injustas, muy abismales de dos grandes clases sociales, bien marcadas, la aristocracia y los plebeyos, ¿no? Dando lugar a muchos privilegios muy injustos para la población indígena. Así como también, ¿no? La fuerte presencia de corrientes ideológicas, ¿no? Venidas de Francia y de Estados Unidos. Como bien ya lo dijo el profesor Liñán, tenemos ahí pues grandes ejemplos de ideas que van a inculcar en el sentimiento de la población peruana. También el mal gobierno de los reyes de España, ¿no? Que simplemente vieron al Perú como un territorio de dominio y de explotación y de saqueo prácticamente
¿no?, de nuestros recursos y el maltrato, la humillación de los derechos de los indígenas. Así como también otra de las causas fue pues, el descontento generalizado, el cual llevó pues prácticamente a desbarrancarse y lograr esta lucha pues que no todo fue pacífico, sino fue una lucha sangrienta que al final se logró prácticamente el triunfo de la población peruana para rescatar su libertad, la justicia, ¿no?, y los derechos del hombre. Gracias por todo. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a desarrollar la segunda parte y acá quisiera reflexionar sobre esta imagen. Ustedes saben que Lepiani es quien la pinta y creo que es la imagen más próxima de la idea de independencia que todos tenemos. Alguna vez estando en la escuela y también como maestros, creo que esta imagen de la proclamación de la independencia nos ha quedado plasmadas. Y es que en nuestro contexto nacional y sobre todo en el modelo educativo que nosotros llevamos, ustedes se dan cuenta, somos muy sanmartinianos, es decir, tenemos una idea muy marcada sobre la independencia y San Martín y esta importancia. Pero quisiera reflexionar también con ustedes, seguramente, sobre el hecho de que la independencia no es un momento, no es una fecha simplemente, sino la independencia es todo un proceso. Y como bien lo dijo la profesora Esther hace un momento, muchos historiadores se atreven a decir que este inicio de la gesta de independencia se iniciaría en 1780 con las rebeliones de Túpac Amaru. ¿No es cierto? Es por eso que la profesora hace mención a ese acontecimiento histórico. Y resulta que en 1821 nosotros tenemos la proclamación de la independencia en Lima. Pero no nos olvidemos que con la llegada de San Martín en 1820, la proclamación de la independencia antes de darse en Lima ya se había dado en Barranca, por ejemplo. Y antes de Lima, inclusive la independencia se había proclamado también en Trujillo. Entonces, lo que hoy nosotros recordamos y lo que tenemos como memoria histórica en la escuela es el 28 de julio de 1821, es decir, un acontecimiento limeño. Yo al inicio les decía que muchos países de Latinoamérica ya celebraron su bicentenario. Y no es porque hayan proclamado antes la independencia de sus países, sino lo que sucede, cosa anecdótica, es que en esos países se recuerda no la proclama, se recuerda el inicio de la gesta de la independencia. Entonces, si nosotros recordáramos el inicio de la gesta de independencia, seguramente recordáramos, por ejemplo, a Cela, con el primer grito de independencia, ¿no es cierto?, en 1811. Pero nosotros recordamos no ese primer grito ni la gesta de independencia, sino recordamos la proclamación del 28 de julio de 1821. Y ni siquiera recordamos la culminación del proceso, porque luego ya algunos maestros lo van a comentar, la culminación de todo este proceso se daría en 1824 con las batallas de Junín y Ayacucho, ¿no es cierto? Así que la celebración del bicentenario difícilmente va a ser en Ayacucho, sino se va a dar en el centro y el corazón político del Perú, que es Lima, ¿no es cierto? Así que esa imagen de San Martín la tenemos muy marcada, ese planteamiento sanmartiniano, pero no olvidemos también que hay una independencia bolivariana, por así decirlo, con la culminación de estos procesos. Y en 1822 vemos esta imagen que es muy interesante, que es que San Martín de repente se da con la sorpresa de que no puede consolidar la independencia solo y que necesita la ayuda de alguien que ya viene gestando la independencia, pero desde la parte norte de nuestro país, que es el caso de Simón Bolívar, y se da esta famosa entrevista en Guayaquil, que todos recordamos, donde prácticamente nace esa famosa frase de un Bolívar que dice pues que dos soles no pueden brillar en el mismo cielo. Y es ahí donde San Martín entiende el mensaje, se ve disminuido y decide retirarse pues y darle el paso y cederle el paso a Bolívar. En 1823 tenemos la llegada de Bolívar al Perú a través del puerto del Callao y vemos que él ya de alguna manera toma el control político de nuestro país, ¿no? Esos primeros protectorados, famosos protectorados que siempre nosotros los recordamos en la escuela. Y para 1824, como lo dije, y no quiero ahondar mucho en ese tema, las batallas de Junín y Ayacucho que luego se van a desarrollar, ¿no es cierto? Vamos a pasar, sí, ahora sí a la siguiente diapositiva, y es la corriente libertadora del sur. Bueno, me parece la maestra Pamela, sí, ¿cómo es? Sí, bueno, la corriente libertadora del sur, ¿no?, es la fuerza militar organizada ya desde Argentina por el general don José de San Martín.
Recordemos nosotros que el Perú pues ha sido el último reducto realista, ¿no? Exacto. Hemos sido los últimos en la proclamación de la independencia, ¿no? El Perú ha sido, era el centro de la fuerza realista, ¿no? Esto dificultaba que la independencia se diera antes, ¿no? Ahora, San Martín forma un ejército, el famoso ejército de los Andes, ¿no? Recordemos que su expedición inicia, antes Perú inicia en Chile, donde él consigue victorias en las batallas de Chacabuco y Maipú, ¿no? Entonces, él con ayuda, pues, ya de ejércitos, tanto argentinos como chilenos, es donde se entra ya a venir al Perú, y para esto había pues que atravesar los Andes, ¿no? Casos anecdóticos hablan pues de que San Martín tuvo una etapa muy difícil de cruzar estos Andes, ¿no? Incluso se habla de que en muchos trayectos de llegar tanto a Chile como a Perú, él tuvo que ser trasladado en camilla, ¿no? O sea, para ver ¿no? Lo difícil que es el territorio, el relieve de pronto de los Andes, ¿no? Él sufría, pues, sufrió de pulmonía porque tenía una herida en el pulmón, él de alguna batalla que tuvo. También se habla él tenía gastritis, ¿no? Y reumatismo, ¿no? Entonces, con todo se dice que con todas estas dificultades, con un ejército que sí tenía una cantidad de personas, ¿no? De soldados, pero con poco armamento de pronto, ¿no? Entonces, el objetivo de esta corriente libertadora del sur es sellar y asegurar ya la independencia de toda América, pero como último reducto que era el Perú, ¿no? Ya con la independencia del Perú, él aseguraba ya la independencia de toda América, ¿no? Con eso el objetivo era asegurar la independencia de toda América, ¿no? Otro objetivo era organizar un nuevo Estado, ¿no? Para ganar la estabilidad y no perder la independencia que se había logrado ya en otros países, ¿no? Muy bien, maestra Pamela. Creo que es importante esa referencia que nos hace, porque cuando hablamos de independencia, estamos hablando no solamente del esfuerzo de peruanos queriendo liberarse del yugo español, sino que recordemos que hay todo un proceso en el cual países vecinos colaboraron con esa independencia que luego se va a gestar en el Perú, y que va a ser la intención, creo, por la parte sur, como lo dijo la maestra, de San Martín, y por la parte norte de Bolívar, el consolidar la independencia peruana, porque acá se encontraba el corazón político de España. Así que si Perú y Lima no eran independientes, difícilmente los demás países lo iban a hacer, o iba a durar muy poco esa independencia, ¿no? Entonces la maestra Pamela nos ha recordado de que esa primera llegada de patriotas, si se puede decir el término, a nuestro territorio peruano, fue por parte, pues, de argentinos, ejércitos argentinos y chilenos que van a ingresar a nuestro suelo y que van a participar de esa gesta nacional, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva, y es el inicio de la expedición, que me parece que el profesor Teodomiro nos va a mencionar un poco acerca de esto. Bien, colegas, ya lo dijo la profesora Pamela, de que el ejército de los Andes, ¿no es cierto?, tiene un objetivo, es liberar a Chile, primeramente. Pero para eso tenía que contar con un presupuesto, con una economía, ¿no? Y es en Mendoza donde se forma la expedición, ¿no? Libertadora de los Andes, ¿cierto? Y es por eso como cruza los Andes y luego viene a Chile y luego independiza, ¿no? a los chilenos, ¿cierto? Por ejemplo, habría que ver, por ejemplo, qué medios o cómo hicieron
para conseguir, por ejemplo, la economía, por ejemplo, en Mendoza, para que venga a Chile. La gente argentina, especialmente en Mendoza, va a colaborar económicamente, ¿no?, en esa gesta libertadora, ¿no?, de lo que estaba pensando San Martín. Entonces, es así como inicia la expedición. Cruza los Andes y viene con dirección a Chile. Ahí, por ejemplo, se lleva a cabo la batalla de Chacabuco, ¿no es cierto?, donde el firme triunfo, ¿no?, se da para el bando patriota, comandado por don José de San Martín. Igualmente, viene la batalla de Cancha Rayada, ¿no? Es también donde las fuerzas patriotas derrotan a los realistas. Y en 1818, ¿no?, es donde se lleva a cabo la batalla de Maipú, ¿no?, también con triunfo patriota. Esa va a ser la base fundamental para la formación del ejército del Perú, ¿no es cierto? Entonces, el asunto es, para que pueda San Martín venir al Perú, ¿quién financia? Financia digamos, el pueblo argentino y el pueblo chileno. Es así como la independencia que se da en el Perú es un arreglo que dan entre los dos países independizados. Entonces, mientras el Perú esté en manos de los realistas o de los españoles, su independencia de ellos corría un grave peligro. Entonces, es así como en Chile se gesta, ¿no?, la formación del ejército del Perú, así como lo hicieron, por ejemplo, en Mendoza, la gesta, digamos, libertadora de Chile, ¿no?, con el ejército de los Andes. También en Chile se forma el ejército libertador del Perú. Entonces, de esa manera, el objetivo es liberar al Perú. Una vez que viene San Martín al Perú, entonces, hay un dilema. ¿Le hago la guerra a los españoles o transo pacíficamente con los españoles? Personalmente, he leído, por ejemplo, algunos historiadores que dicen de que la independencia del Perú fue un acuerdo que tuvieron entre San Martín y los españoles. Entonces, bueno hubiera sido que San Martín, al venir al Perú, le hubiera hecho la guerra a los españoles, así como lo hizo en Chile. ¿Por qué no lo hizo? Ahí está. Hay un detalle, ¿no?, que uno tiene que, digamos, sacar la paja, ¿no?, Entonces, eso es otro asunto que también todavía no se llega, digamos, a concretizar. Muy bien, maestro Teodomiro, muchas gracias. Nos ha hecho esa referencia, de alguna manera, sustentando ya las ideas de la profesora Pamela en relación a batallas muy concretas, ¿no es cierto? Y cómo nosotros hemos recibido ese apoyo inicial para la gesta de la independencia. Recordemos que cuando Basadre aparece y se hace muy famoso con esta historiografía peruana, él plantea una historia conseguida, que los peruanos luchamos por esa independencia. Pero para el 70 va a aparecer el planteamiento de Heraclio Bonilla, otro historiador, que nos va a decir que la historia no era fruto de algo que queríamos conseguir, sino que fue concebida por otros países, y es justamente lo que el profesor Teodomiro un poco nos ha comentado, el hecho de cómo ha influenciado esos países en la gesta de nuestra independencia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias, maestro Teodomiro, y le doy el pase a la profesora Esther. Bueno, continuando entonces con este proceso de la independencia peruana, ¿no? Ya anteriormente los colegas que me antecedieron, ¿no?, mencionaron que fue todo un proceso, las causas ya las conocemos, ¿no? Luego, personajes importantes que van a llegar al Perú y fuerzas muy importantes que se van a organizar, ¿no?, para poder lograr la independencia del corazón, ¿no?, de la colonia, o sea, del virreinato peruano.
el cual era muy difícil, pero ahí está, se intentaba. Por lo que con la presencia ya de San Martín, ¿no?, en el Perú, tuvo que hacer muchos recorridos para poder ingresar a Lima. Entonces, esto no fue fácil, fue una tarea muy difícil, pero también algo planificado anteriormente y organizado. Tal es así que en septiembre de 1820, San Martín primero llega a desembarcar en Paracas, instalando su cuartel principal, Pisco. Poco después se dirige a Huaura. Al comenzar el año 1821, varias ciudades del norte ya se habían integrado a las fuerzas patriotas. Mientras tanto, el general José de la Serna, el último virrey que tuvo el Perú, da un golpe de estado contra el virrey Pezuela el 29 de enero de 1821. Para ello, para mantenerse en el poder, tuvo que negociar, ¿no?, el retiro de San Martín en la llamada Conferencia de Punchauca, el 2 de mayo de junio de 1821. Bueno, San Martín rechaza, ¿no?, esta propuesta de retirarse porque se había comprometido con la nación peruana y con muchas otras naciones más, principalmente con Argentina, de erradicar definitivamente al poderío español. Tal es así que decidió, pues, sitiar Lima, ¿no?, cercar Lima para poder tener la aceptación del pueblo peruano que los esperaba, pues, con ansias. Esto provoca que el virrey La Serna, ante su fracaso en las negociaciones con San Martín, él y toda su tropa tuvo, pues, que huir rumbo al Cusco. San Martín, conociendo esta noticia, ingresa entonces a pedido de las autoridades limeñas para, confiado y seguro, entrar, pues, a Lima a proclamar la independencia peruana un 28 de julio de 1821. Bueno, hasta aquí hay que entender, analizando la situación de aquella época, en este proceso independentista, que gracias a esa fuerza del sur, prácticamente la independencia ya se estaba consolidando. Pero no olvidarnos que este proceso, como se dice la palabra proceso, tuvo sus comienzos, ¿no?, desde el seno del pueblo peruano, que con la ayuda de muchos próceres y precursores tuvieron que abrir camino, ¿no?, un camino sangriento, como lo dije, violento, pero que al final se tuvo que saborear el triunfo con el sello, pues, ya de la independencia, ¿no?, de este argentino, don José de San Martín, que nos ayudó prácticamente ya a consolidarlo. También con San Martín encontramos el primer gobierno del protectorado, el 20 de septiembre de 1822. En esta fecha se tuvo que prácticamente retirar sin haber expulsado al ejército realista de la Sierra del Sur del Perú. Prácticamente, ¿por qué abandonó el Perú don José de San Martín? Porque realmente lo que él aspiraba era, ¿no?, traer a un príncipe Borbón de España, ¿no?, y esto indignó a la población peruana porque realmente no se estaba haciendo nada, pues, ¿no? ¿Qué sentido tenía el de haber logrado con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, con tanto derramamiento de sangre, nuestra independencia, cuando él aspiraba, pues, todo lo contrario ¿no?, a continuar con el gobierno, ¿no?, de los extranjeros, o sea, de España, lo cual no tuvo mucho significado, no tuvo aceptación. Ante este fracaso, entonces, tuvo que retirarse, ¿no?, por dignidad, para continuar, ¿no?, con sus otros planes que tenía, pues, él más adelante. Muy Gracias. bien, maestra, muchas gracias. Nos has hecho varias referencias importantes y una de ellas, y la vuelvo a resaltar, el hecho de que hubieron próceres, o sea, ideólogos, personas que colaboraron con las ideas de independencia, que les recuerdo que esto era un planteamiento de la generación del centenario,
cuando se celebraron 100 años de independencia, así como ahora el próximo año vamos a celebrar los 200, surgieron personajes muy reconocidos como Basadre, como Raúl Porras Barrenechea y Luis Alberto Sánchez, y que planteaban la idea de los próceres, que la profesora muy bien lo ha mencionado, y la importancia que estos tuvieron en la gesta de la independencia, y por otro lado, este aspecto también muy importante que la profesora ha mencionado, el hecho de que San Martín tenía la idea de instaurar una monarquía constitucional en el Perú, ¿no? Que ese tema también es muy importante y relevante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y es hablar del protectorado, y sabemos que San Martín asumió bueno, yo no diría la presidencia del Perú, asumió sí el protectorado del Perú, con el título que su mismo nombre lo dice, el título de protector del Perú, y algunos de los aspectos importantes de la labor de San Martín en nuestro país que hoy podemos todavía recordar, que fue la aprobación del himno nacional bajo un concurso. Pero también acá hay un dato también interesante que a nuestros alumnos les puede causar un poco de impresión, que la primera canción independentista no fue el himno nacional, sino mucho antes del himno nacional y de este concurso que se planteara por el generalísimo San Martín, es que ya había una canción patriótica muy famosa llamada La Chicha, y que hacía referencia a la comparación entre la chicha de jora, muy oriunda del Perú, y el vino europeo, traído por los europeos. Y en esta canción, haciendo toda una referencia hacia la importancia de nuestra chicha, habla del ceviche, de los incas, ¿no? Y era una canción muy cantada y que gozaba de la aceptación del general San Martín. Por otro lado, también hablamos de la abolición de la esclavitud. A partir del 28 de julio se llamó la libertad de vientres, pero que finalmente nunca se llegó a dar, porque ya sabemos la historia, más adelante inclusive se va a consolidar esto. Por otro lado, la fundación de la Biblioteca Nacional abolió el tributo indígena, que tampoco es otra cosa que luego es polémica, que en su momento se da, pero que luego no se consuma, y convoca al pueblo peruano para elegir el primer Congreso Constituyente, y esto lo hace a su salida, ¿no? A la salida que va a tener él de nuestro país. Con este trabajo de las diapositivas, y me parece que es el turno de la profesora Pamela. Sí, bueno. La conferencia de Guayaquil, ¿no? Bueno, sabemos que la situación del Perú era complicada, ¿no? Los realistas aún no habían sido derrotados y se estaban reorganizando en la Sierra Sur, ¿verdad? Entonces es por esto que San Martín solicita apoyo a Bolívar, ¿no? Entonces viaja a Guayaquil y es ahí donde se da la conferencia entre ambos, ¿no? Aparte, un punto importante que hay que recalcar es que San Martín ya había también perdido apoyo económico para seguir con la gesta independentista, ¿no? Y había perdido apoyo económico que venía de Buenos Aires. Entonces, él busca apoyo con Bolívar, porque Bolívar ya había tenido victorias en el norte y venía pues de independizar Colombia, ¿no? Entonces, ellos se reúnen en Guayaquil y se ha creado, de esta reunión se ha creado así como que un toque de misterio, ¿no? Para saber sobre qué fue de lo que ellos hablaron, qué conversaron, en qué quedaron. Pero en sí, este encuentro que fue en privacidad de ambos, se tocaron temas sobre todo de la consolidación de América, ¿no? Sabemos que un punto importante era que Perú tenía que independizarse ya para ya hablar de una consolidación de la independencia a nivel de América, ¿no? De las colonias que habían sido colonias de España, ¿no? Entonces, un punto también que se tocó en esta conferencia es cómo iban a ser las formas de gobiernos de estos nacientes países independizados, ¿no? Entonces, no, se dice que no se llega a un acuerdo, y como mencionaste tú, Freddy, Bolívar pues dice que no pueden brillar dos soles en el cielo, ¿no? Entonces, también otro punto era quién iba a dirigir los ejércitos, si se unían ambas tropas, ambos ejércitos, tanto de Bolívar como de San Martín, ¿no? Entonces,
bueno, sin llegar a un acuerdo, San Martín pues regresa a Perú y se da con la sorpresa que habían deportado a su primer ministro, ¿no? Es aquí donde San Martín pues se da cuenta que ya no tiene más que hacer acá, ¿no? Aparte, él antes de viajar a Guayaquil para esta conferencia con Bolívar, ya no tenía mucho apoyo de parte de un sector, debido a que San Martín pues tenía como preferencia una forma de gobierno, una monarquía constitucional, ¿no? Y un gran grupo pues de peruanos no estaba de acuerdo con esta forma de gobierno. O sea, ellos decían, se ha luchado tanto para liberarnos de una monarquía extranjera para que ahora, después de toda esta lucha, tengamos ahora una forma de gobierno como monarquía constitucional, ¿no? Entonces es por esto que San Martín decide pues retirarse del Perú, convocando a un Congreso Constituyente, ¿no? Él presenta su renuncia y abandona nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que esta conferencia de Guayaquil representa un momento bisagra, ¿no? En el tema de la independencia, porque pasamos de ser dirigidos por personas y personajes reconocidos en esa corriente libertadora del sur a pasar a ser dirigidos por las personas más representativas de la corriente libertadora del norte. Y una cuestión importante, ¿no? Que son dos personalidades diferentes. Mientras que Bolívar es más militar, San Martín es más político. Mientras San Martín quiere una monarquía constitucional, como lo acabas de mencionar, Bolívar está pensando en un gobierno dictatorial, ¿no? Entonces, esas ideas diferentes son las que colisionan en este momento. Vamos a continuar, muchas gracias, con el retiro de San Martín de Perú a cargo del profesor Teodomiro. Bien, colegas. Por ejemplo, en mi primera intervención había dicho de que la independencia del Perú es un acuerdo entre San Martín y los realistas. ¿Por qué no se llevó a cabo, por ejemplo, una guerra sangrienta como fue en Chile, en el Perú? No lo hubo. Hubo un acuerdo. Entonces, dentro de ese acuerdo es donde los realistas se retiran a la sierra peruana, ¿no? Y es así como, por ejemplo, hacen destrozos a todo el centro del Perú, el Cerro de Pasco, en Huancayo, en Cusco, en Ayacucho. ¿Y por qué San Martín no le dio, por ejemplo, persecución a los realistas? Era fácil para él, ¿no? Si él es el gobernante, él es el protector, entonces debió expulsarlo. Entonces, no es así. Entonces, él, ¿no? San Martín, me estoy refiriendo, al verse imposibilitado, no digo incapaz, ¿no? Al verse imposibilitado de enfrentarse militarmente a los españoles, él decide pues retirarse del Perú. Tengamos en mente, por ejemplo, cuando viene San Martín de Chile, ¿no? Él envía a Lord Cochrane, un navegante inglés, guerrero. Él le recomienda a San Martín, vamos a bombardear Lima. Esa es la única manera de poder liberarlo, pero San Martín no quiso. San Martín se opuso, ¿no? A esa intervención bélica y militar de Lord Cochrane. ¿Qué hizo Lord Cochrane? Se retiró. Dejó a San Martín abandonado. Bueno, abandonado en el sentido, ¿no? Político. Ajá. Entonces, de esa manera es como San Martín presentaba las negociaciones en el Perú y lleva a cabo la independencia. Igualmente, hay que tener en mente siempre de que una cosa es la declaración de la independencia, otra cosa es la proclamación de la independencia. Son dos momentos históricos completamente distintos. Pero aquí tenemos solamente, por ejemplo, pronunciamientos de solamente pues, la proclamación del 28 de julio. Y tampoco no es el 28 de julio, es otra fecha. Entonces son cosas históricas que uno tiene que rebuscar. Entonces muchos historiadores todavía tampoco no dan. Igualmente, por ejemplo, cuando dicen
Si San Martín proclamó la independencia, ¿por qué en la Plaza San Martín, o en la Plaza Bolívar, o en la Plaza Italia? No se sabe dónde, ¿no? Entonces, ese es otro tema de discusión. Entonces, San Martín se retira del Perú en vista, pues, de que no tiene apoyo, no tiene respaldo. Y es así como va a Guayaquil, ya dijo la profesora, se entrevista con Bolívar, y la única manera era, pues, de que los españoles salgan del Perú mediante una vía, pues, militar, ¿no? Entonces, San Martín se retira del Perú, prácticamente, pues, cumpliendo la promesa que le hizo a los españoles. ¿Se da cuenta? Entonces, esa sería mi participación en esta parte. Muy bien, maestro. Ahí cabe resaltar dos aspectos importantes. El maestro Teodomiro nos ha dicho algo, creo yo, que es básico y recordarlo en la escuela, que es que nosotros en nuestra memoria histórica, en la ciudadanía y en la escuela, recordamos el 28 de julio, es decir, recordamos la proclamación. O sea, eso es lo que estamos celebrando hoy, una proclamación. Pero el maestro Teodomiro muy bien lo ha mencionado, que antes de ello hubo una declaración de la independencia, que precisamente fue el 15 de julio, y el 29 es más, hay una juramentación de la independencia, es decir, hay tres momentos importantes, ¿no? Si se quiere rescatar ello, ¿no? En la presencia de San Martín en Lima, la declaración, la proclamación y la juramentación, y nosotros en la escuela y a nivel ciudadano recordamos solamente la proclamación de la independencia, desde ese punto de vista sanmartiniano, ¿no? Con la juramentación inclusive que se hace en Lima. No recordamos que también la proclamación de la independencia se dio en otras plazas, ¿no? Que es cosa muy importante. Muchas gracias, maestro Teodomiro. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito de la corriente libertadora del norte, esta vez con la maestra Esther. Bien. Continuando con la presentación del tema, ¿cómo se inicia, ¿no?, esta segunda fuerza, diría, que viene del norte, la llamada Corriente Libertadora del Norte, dirigido por, o representado por el liderazgo de Simón Bolívar, y quien va a iniciar, pues, toda una etapa de organización para poder continuar con la independencia y consolidar, pues ya lo había hecho anteriormente en Colombia, en la batalla de Boyacá, en 1819, luego, después del triunfo, vuelve a organizarse en su misma patria, Venezuela, en la batalla de Carabobo, también, ¿no?, derrotando a las fuerzas realistas en 1821, y posteriormente pasa a Ecuador, donde también el pueblo lo esperaba con ansias, ¿no? También ahí logra la derrota de los españoles en la batalla de Pichincha en 1822. Entonces, es todo un proceso año tras año que se ha venido, ¿no?, desarrollando esta llamada Corriente Libertadora del Norte, para que después, ¿no?, en la llamada conferencia de Guayaquil, bajo los intereses, ¿no?, el conversatorio que se tuvo con don José de San Martín, prácticamente vamos a ir encontrando, pues, dos ideas contradictorias, dos posiciones, hablando así, políticas muy contradictorias. Uno, un pensamiento de dictadura vitalicia, representado por Bolívar, y el otro, un pensamiento, monárquico, que buscaba la continuidad, ¿no?, del poder español, pero con algunas reformas, representado, pues, por don José de San Martín. Entonces, como no dio resultado esta negociación, prácticamente, pues, Bolívar
Después de ahí tuvo que esperar, pues, ¿no? A que San Martín lo invitara, ¿no? A ingresar al Perú y continuar con este proceso independentista, ¿no? Entonces, prácticamente el escenario político en el Estado peruano estaba, pues, debilitado, ¿no? Abandonado, ¿por qué no decir? Y viendo esta oportunidad, entonces, Bolívar tuvo que ingresar, ¿no? Para, como ya lo había dicho, continuar con este proceso de la independencia. Bien. Muy bien, muchas gracias, profesora. Y un dato anecdótico también sobre esta corriente libertadora del norte. Recordemos que en la época que se da este proceso, que muy bien la profesora ha mencionado, el país se llamaba la Gran Colombia, ¿no? Y la Gran Colombia era la aglomeración de 3 países que hoy día conocemos, ¿no? Pues la profesora muy bien lo ha mencionado ahí: Colombia, Venezuela y Ecuador. Cosa también importante porque luego van a compartir los mismos colores inclusive de la bandera, ¿no? Es un detalle importante ya que pertenecían a un mismo territorio, la Gran Colombia. Muy bien, profesora, muchísimas gracias. Y vamos a pasar a hablar de Simón Bolívar y la creación de esta Gran Colombia, ¿no? Haciendo el preámbulo, ¿no? En este caso, Bolívar señala en 1814 que es de menester que la naturaleza de nuestra nación sea capaz de resistir las agresiones que pueda intentar la ambición europea bajo un mismo cuerpo de nación que nos elevara a la cumbre del poder y la prosperidad. Creo que todos en la escuela, maestros, alguna vez hemos hablado del famoso sueño bolivariano, ¿no? Y es la idea de que toda Sudamérica sea una gran nación, pero dirigida, lógicamente, y ese era el sueño de Bolívar, dirigida por él, ¿no? Y recordemos también que hace poco tuvimos un gobierno acá de un país vecino llamado Venezuela. Tuvimos un gobierno que se hacía llamar el gobierno bolivariano, ¿no es cierto? Y es más, tanto es el afán y el recuerdo en esa memoria histórica venezolana que hasta sus monedas y sus billetes llevan hasta el día de hoy el nombre de los bolívares, ¿no? Haciendo referencia a este personaje tan importante para ellos y lógicamente también trascendental para nosotros. Pero ahí hay que entender algunas cosas que son importantes y creo que los maestros ya muy bien lo han resaltado, que es el hecho de que Bolívar tenía características diferentes y distintas a la de San Martín. Es por eso que no hay compatibilidad prácticamente en el pensamiento, en el ideal, en lo político. Bolívar tenía una frase muy famosa: ¿estás conmigo o en contra mía? Para Bolívar no existía pues los claros oscuros, o era blanco o era negro, no había punto intermedio. Por eso que San Martín, siendo diplomático, y ahí justamente lo que el maestro Teodomiro mencionaba, el hecho de que San Martín era una persona quizás que buscaba conversar antes con, ¿no? Y recordemos que tuvo las entrevistas pues con los últimos virreyes del Perú, que en este caso la Serna, con Pezuela, y tratando de llegar a esa conversación por vías diplomáticas, ¿no? Mientras que en el caso de Bolívar sabemos pues que no era así, era más bien una posición muy fuerte, era una posición militar, ¿no? Sobre todo. Y hay un dato muy curioso, ¿no? Que cuando se consolida la independencia del Perú, estamos hablando del año 1824, propiamente dicho el 9 de diciembre, con la batalla de Ayacucho, y antes se dio la de Junín, y es ahí donde se firma la capitulación de Ayacucho, muy bien nosotros la recordamos, y el dato curioso va por el siguiente lado, que las dos fuerzas que se estaban enfrentando, una era la fuerza de los fidelistas o la fuerza de los realistas, representando pues y defendiendo los intereses monárquicos de España. Por otro lado teníamos pues al bando patriota, pero este bando patriota, como muy bien lo han mencionado los maestros hace un momento, era un bando, una fuerza internacional, en el cual estaban luchando peruanos, chilenos, argentinos, gente de la Gran Colombia, que hoy es Venezuela, Ecuador. Pero el dato anecdótico es que por esas fuerzas realistas en esa batalla de Ayacucho, el 80% aproximadamente de esas fuerzas realistas militares eran peruanos. Y por otro lado teníamos esas fuerzas patriotas donde había más peso de extranjeros que de peruanos. Así que parece ser que en ese primer momento la independencia consolidada no era necesariamente un afán de todos los peruanos, sino que habían posiciones distintas. Ya el profesor Teodomiro antes lo ha mencionado, había los criollos que tenían otro afán y otros intereses, ¿no? La famosa carta a los españoles americanos de Vizcarra y Guzmán, que luego se va
se va a hacer muy famosa también. Entonces la independencia, como muy bien la profesora Chirinos lo ha mencionado, es todo un proceso. Es todo un proceso y creo que hacemos mal en quedarnos encasillados a veces solamente con la imagen de San Martín proclamando la independencia, sino que ya debemos empezar a entender la independencia desde distintos momentos, con distintos actores y también estableciendo y reconociendo la labor de las mujeres, los campesinos y los afrodescendientes. Maestra Chirino, algunas impresiones finales, algunas palabras para los estudiantes o maestros de nuestra institución educativa por esta independencia a puertas del Bicentenario. Sí, a toda la institución educativa, esta independencia, ¿no? Prácticamente este acontecimiento tan importante para nosotros los peruanos, ¿no? Que signifique pues de que el Perú continúa aún todavía en su lucha por lograr una independencia, no solamente político, ¿no? Sino también una independencia económica, porque actualmente el Perú aún sigue todavía, ¿no? Dependiendo de de los grandes países o estados poderosos transnacionales que vienen, ¿no? Y de alguna u otra forma nos siguen dominando, ¿no? Entonces, también que signifique esta independencia para la conciencia de todos nosotros los peruanos, de que no debemos bajar la guardia, estar, ¿no? Vigilantes y celosos de nuestros recursos, ¿no? Somos país independiente y soberano y por lo tanto debemos siempre rescatar y defender nuestros derechos, ¿no? Proclamar siempre la justicia social, así como también la libertad, ¿no? En contra de la discriminación, en contra de la exclusión, y como también la defensa de nuestros derechos. Profesores y estudiantes, padres de familia y colegas todos, les deseo unas felices fiestas patrias, ¿no? Y que lo pasen en familia, todo bien. Muchas gracias, maestra Esther. Yo estoy seguro que los chicos van a estar y los maestros muy contentos de escuchar sus palabras sobre esta fiesta tan importante. Maestra Pamela, ¿algunas impresiones finales o un mensaje para los chicos, estudiantes o padres de familia o maestros de nuestra institución? Sí, bueno, como mencioné al principio, ¿no? Estamos a puertas de conmemorar pues un bicentenario de este proceso de independencia, ¿no? Porque como tú bien lo dices, nosotros celebramos o se festeja todos los 28 de julio de cada año la independencia del Perú, pero esto ha sido un largo proceso, y no solamente desde la rebelión de Tupac Amaru, sino que viene después, antes, con las rebeliones de los incas de Vilcabamba, ¿no? Resaltando a Manco Inca. Entonces, esto es un proceso desde el inicio de la llegada de los invasores españoles a nuestro suelo, ¿no? Entonces, es importante recalcar que durante todo ese proceso ha habido muchas personas, héroes, que han luchado entregando su vida, entregando su tiempo, no solamente peruanos, sino extranjeros, porque al final la lucha de la independencia no solamente era peruana, sino era de toda Sudamérica, ¿no? Cabe resaltar también que esta lucha de la independencia en esta lucha jugó un papel importante también la mujer, ¿no? Podría mencionarles nombres como Micaela Bastidas, la Casita Mazepito, y otros nombres que lucharon en este proceso, estando en una sociedad patriarcal de pronto, ¿no? Tuvieron un papel importante y rompieron estereotipos, ¿no? Entonces, es importante para todos como peruanos analizar este proceso, porque este proceso continúa, ¿no? Este proceso de independencia continúa, ¿no? Y va a continuar durante mucho tiempo, porque sabemos que independientes no somos, ¿no? Tanto en el aspecto político y económico, ¿no? Entonces, desearles a todos, directivos, maestros, padres de familia, alumnos,
Que tengan pues unas felices fiestas. Sabemos que esta realidad va a ser distinta, ¿no? Este contexto que estamos llevando actualmente va a ser distinta por la emergencia sanitaria, pero deseo la unión de todos como peruanos. Muchas gracias, maestra Pamela. Son de verdad esta invitación que le hacemos a los estudiantes a repensar la idea de independencia, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos con las palabras sobre esta fecha tan importante del maestro Teodomiro. Maestro Teodomiro, lo escuchamos. Bien, estimados estudiantes, ya en 1921, cuando gobernaba, por ejemplo, Leguía, se hizo todos los preparativos para el centenario del Perú, ¿se acuerdan? Y ahora estamos con el profesor, con Martín Vizcarra, por el bicentenario. Son dos momentos históricos completamente distintos, ¿no? Lo único que queda al pueblo peruano es seguir luchando. Somos parte nosotros de esa lucha incesante que todavía no termina, ¿no? Terminará, no se sabe cuándo. Mientras haya abuso, mientras haya injusticia, mientras haya corrupción, mientras haya al gobierno, ¿no? Entonces siempre el pueblo peruano pues seguirá sufriendo, ¿no? Entonces lo único que quiero es, ¿no?, que todos seamos conscientes y reales de que somos un país digno, somos un país luchador que está en búsqueda de su independencia total. Gracias. Muchas gracias, maestro Teodomiro. Creo que, habiéndolos escuchado, finalmente podemos hacer la reflexión de que tenemos todavía una deuda pendiente, ¿no? Luego de haberse consumado la independencia ya hace 199 años, y es el tema de la igualdad entre los peruanos, el tema de la corrupción es otro tema que aqueja, como muy bien ustedes lo han mencionado, pero que los peruanos hemos sabido sobreponernos a momentos y circunstancias totalmente complicadas, y hemos sabido de alguna manera reflexionar sobre esos temas, hemos salido adelante. No es la primera vez que estamos atravesando por un problema como este, el que estamos atravesando el día de hoy. Yo le pido más bien fortaleza a los maestros, a nuestros estudiantes, que en este día y en estas fechas de independencia nosotros reflexionemos sobre el hecho de qué somos como peruanos y qué tenemos todavía por avanzar. Como toda nación, no somos una sociedad perfecta, pero sí es perfectible y tenemos muchas cosas que avanzar y por las cuales reflexionar. Gracias a los estudiantes que vienen llevando la plataforma de Aprendo en Casa, los maestros que vienen haciendo su sacrificio por todo este trabajo, y a los directivos por darnos las orientaciones diarias para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, maestros, solamente nos queda decir viva la independencia, viva el Perú, y a reflexionar sobre el hecho de ser peruanos. Muchas gracias, maestros. Nos despedimos todos, por favor. Felices fiestas para todos y viva el Perú. Felices fiestas patrias. Felices fiestas patrias. Cuídense.